Entonces le doy muchas gracias al Señor por este tiempo. Les invito a ir a la palabra, a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Vamos a hacer la lectura bíblica. Amén. Lucas 14, del 15 al 24. Dice la palabra del Señor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos y los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú has sido misericordioso para con nuestras vidas, Señor. Gracias por este texto que hemos leído. Te pedimos que tú, Señor, nos hables en esta mañana, que tú, Señor, ministres a tu iglesia, que seamos edificados, que sea predicado tu evangelio y, Señor, que podamos, Señor, capacitados para vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Te lo estamos rogando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A nosotros los seres humanos nos gustan las invitaciones. A mí particularmente, soy sincero, a mí me gusta que me inviten a lugares. Hace poco me invitaron a ir al estado de Somois y cuando entré al estadio, recordaba con mucha añoranza cuando iba al estadio de mi país de béisbol. Y de verdad que a mí me gusta que me inviten. Pero a veces las invitaciones no son tan buenas. Muchas veces sí, las invitaciones buenas a todos nos gusta ir, una gran cena, una buena boda, una buena fiesta, una buena actividad. Pero a veces nos invitan a ayunar, a orar, a hacer vigilias, a salir a predicar el evangelio. Y a veces esas invitaciones no nos encajan mucho. En esta mañana yo estaré predicando bajo el título Iglesia, Dios nos ha invitado. Iglesia, Dios te invita en esta mañana. Y sobre este tema, yo quiero hacer énfasis en esta parábola que tenemos para exponer. La semana pasada, nuestro amado pastor dio inicio a una serie de predicaciones sobre las parábolas de Jesús. Algo que será de mucha bendición a toda nuestra iglesia. Durante 8 semanas, todo el mes de junio y julio, estaremos predicando sobre algunas de las parábolas de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús expresó 39 parábolas. Entonces no las vamos a abarcar todas, pero sí algunas que consideramos más relevantes para la vida cristiana de la iglesia hoy. Una parábola bíblica, el término parábola es un término griego que conjuga 2 términos. Para significa al lado y bola, enseñanza. Es una enseñanza que se narra paralelamente a una verdad espiritual. Es, en pocas palabras, es un relato corto que usa sus situaciones de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual o moral. Jesús las usaba constantemente para que la gente entendiera ideas profundas a través de historias simples. Algunas de sus características, por ejemplo, es que es un relato sencillo. Jesús no enseñó complejo, usaba relatos sencillos de la vida cotidiana, situaciones comunes como un sembrador, un padre, un pastor, un comerciante. Pero al mismo tiempo tenía un significado profundo. La historia era simple, pero tenía un mensaje espiritual profundo que tocaba los corazones de la gente. También tenía una enseñanza moral, porque todas las parábolas iban con el objetivo de cambiar la conducta o la forma de pensar de las personas. También se usaban muchos símbolos. Cada persona, objeto, representaba algo paralelo, algo más grande. Y sobre todas las cosas era fácil de recordar. A nosotros nos gusta que nos enseñen con ilustraciones de la vida práctica. Y eso fue lo que hizo Jesús a lo largo de sus 3 años de ministerio. Usó historias que para la audiencia eran fácilmente reconocibles a fin
de que ellos pudieran comprender y recordar el mensaje que iba detrás de esa historia. Nuestro pastor la semana pasada predicó acerca de la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, la cual cuenta que un agricultor dispensa semilla que cae en 4 tipos de diferentes de terreno. Cada uno representa distintas respuestas a la palabra de Dios. La primera porción cayó junto al camino y es consumida por las aves. Simbolizaba a quienes escuchan la palabra, pero Satanás la arrebata de sus corazones antes de que pueda echar raíces. La segunda porción cae en un terreno rocoso donde brota rápidamente, pero carece de profundidad. Estos receptores reciben la palabra con un entusiasmo inicial, pero sin arraigo interior. Abandonan su fe cuando enfrentan la tribulación o las persecuciones. El pastor nos recordaba que una tercera parte caía entre espinos que ahogaban esa palabra. Representan a quienes oyen la palabra, pero son sofocados por las preocupaciones mundanas, el engaño de las riquezas y otros deseos que hacen que la palabra sea improductiva. La cuarta, que es la fértil, cae en una tierra donde produce abundante cosecha, donde los receptores retienen la palabra con un corazón íntegro y dan fruto mediante la perseverancia. En esta mañana estudiaremos otra parábola, la parábola que está en Lucas capítulo 14, del 15 al 24. Pero antes, quiero hablar un poco del contexto. ¿Quién escribe esta parábola? Esta parábola fue escrita por el evangelista Lucas, uno diferente al que escribió la parábola del gran sembrador. Lucas, se habla muy poco de él en la Biblia. Solamente se cita en 3 lugares del Nuevo Testamento y ninguno en sus propios escritos. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. De este hombre sabemos que era gentil. También sabemos que era un médico, que Pablo lo llamó un médico amado. Y fue una persona que compartió parte del ministerio de Pablo, sobre todo durante los primeros 2 encarcelamientos romanos. Entonces ya sabemos que él fue un hombre gentil, que a la vez tenía una profesión científica, médica. Por eso vas a ver que el Evangelio de Lucas usa muchos términos médicos a diferencia de los otros autores. Se cree que este evangelio fue escrito alrededor del año 60 después de Cristo. Pero Lucas le escribe a una persona particularmente. La audiencia principal original de Lucas fue a un hombre llamado Teófilo, que significa alguien que ama a Dios. Al parecer este hombre se considera que era alguien que pertenecía al gobierno romano, pero que había respondido en fe al evangelio. ¿Y cuál es el propósito por el cual le escribe a este hombre? Le escribe con el propósito para que conociera bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido. El hermano Lucas hizo un estudio exhaustivo de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es probable que haya cogido los otros evangelios como Mateo y Marcos y haya aglutinado toda la información que él tenía a mano, además de que estuvo cerca también de apóstoles como Pablo. Hizo un estudio exhaustivo y detallado de la vida ministerial de nuestro Señor. Él plantea varios temas en su evangelio, pero sin lugar a dudas el tema principal de esta carta, de este evangelio, fue mostrar a Jesús como aquel que había venido a salvar a los perdidos. Y el tema fundamental era el amor que Dios mostró al enviar a su Hijo al mundo para buscar y salvar a lo que se había perdido. Lucas, como gentil y escribiendo un evangelio a una audiencia gentil, principalmente pensando en personas griegas, hace particular atención a los marginados de la sociedad judía, que incluían los gentiles, los samaritanos, las mujeres, los recaudadores de impuestos y leprosos. Amada iglesia, Dios ofrece perdón a los pecadores arrepentidos. Cuando estudiamos un poco la estructura de este evangelio, te vas a dar cuenta que él es muy organizado. Él divide su evangelio en 4 grandes secciones. Una primera sección, que son los primeros 4 capítulos, en la cual presenta a Jesús. Él hace una narración exhaustiva de sus primeros años de vida. A partir del capítulo 4 al capítulo 9, él hace énfasis en su ministerio en Galilea. Cómo Jesús demostró con total certeza de que Él era Dios, hermanos.
Jesús hizo milagros que demostraban su autoridad divina. Y él, en esos del 4 al 9, en esos 5 capítulos, él hizo milagros continuamente. Pero en la sección que nos encontramos, que es el capítulo 14, básicamente del 9 al 19, se le conoce como el corazón del Evangelio de Lucas, se le llama la sección del viaje. Narra a partir del capítulo 9, 51, narra su viaje a Jerusalén, su viaje al lugar donde él iba a ser entregado. O sea, estamos en los últimos 4 o 6 meses de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Se le llama la sección del viaje. Pero durante estos 10 capítulos, que son el eje central, el núcleo del Evangelio de Lucas, Jesús predica el Evangelio del reino de los cielos y al mismo tiempo enseña los valores de su reino. Tú lo vas a ver desplegado a lo largo de estos 10 capítulos. Para ponerlos en contexto, por ejemplo, en el capítulo 9, cuando él se encuentra en una aldea en Samaria, allí no quisieron recibirlo. ¿Y sabes qué hizo Juan y Jacobo, los hijos del trueno? Le propusieron: Jesús, hagamos descender fuego del cielo para cautivar, para destruir estas personas. Y en el capítulo 9, versos 55 y 56, ¿qué Jesús dijo? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Más adelante, en esa misma enseñanza, Jesús les dice el costo de ser un seguidor del reino de los cielos. El costo de ser un seguidor de Cristo es entregarlo todo. Es poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Como dice versículo 62 del capítulo 9. Ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, para seguir a Cristo, para seguir el reino de los cielos, tú tienes que poner a Dios en el primer lugar de tu vida, iglesia. Aceptar el reino, más adelante en el capítulo 10, muy interesante, él envía a los 70 a predicar. A predicar el evangelio del reino, los envía. Y cuando ellos vuelven, ellos vienen regocijados. Señor, los espíritus diabólicos se sujetan a nosotros, a nuestra palabra. Tenemos autoridad, tenemos poder. ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús? Capítulo 10, versículo 20. No te regocijes de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús está continuamente poniendo los ojos de sus discípulos en el reino de los cielos. Amén. En Betania, después pasa a Betania en el capítulo 11. Cuando Jesús los enseña a orar, ¿cómo empieza su oración? Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y lamentablemente hoy nuestras oraciones no incluyen: Señor, ven ya. Señor, acerca tu venida. Quiero verte, quiero ver tu presencia. Entonces, en su oración él incluye: venga tu reino. Más adelante, una mujer le dice a Jesús: bienaventurados los vientres que te dieron de beber la leche, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Y qué le dice Jesús? Antes, bienaventurados los que oyeron la palabra de Dios y la guardan. Jesús usaba cada momento para poner el foco de sus discípulos y toda la gente que le escuchaba en el reino de los cielos. Amada iglesia, aceptar el reino de Dios implica oír la palabra de Dios y guardarla. Más adelante, en Perea, capítulo 12, Jesús da lecciones acerca de los valores del reino, en contra de la hipocresía, del materialismo, de la preocupación, de la infidelidad, del amor a la comodidad y de la falta de preparación. El capítulo 13 da 2 parábolas que ilustran cómo es que se lleva a cabo el crecimiento del reino. Usa la semilla de mostaza. ¿Recuerdan? El reino de Dios crece, se transforma, aunque empiece pequeño y parezca invisible, Él crece. Parece imperceptible como una semilla de mostaza, pero crece hasta volverse algo grande y visible. ¿Cuántos hemos visto cómo esta iglesia empezó tal vez con 5 o 6, 10 o 20 hermanos? Y hoy somos casi 120 cada domingo. El reino de los cielos es así, crece. Donde el reino de Dios se establece, hay crecimiento espiritual y físico. La semilla de la levadura igual. Así mismo como hay un crecimiento externo, también hay un crecimiento interior, espiritual, que nos fortalece,
que nos va haciendo cada vez más semejante a la imagen de Cristo. Hasta que llegamos al capítulo 14, que es el que quiero detenerme. Capítulo 14, si vas allá al versículo 1, te dice que Jesús está un día de reposo. Un día de reposo es un sábado. ¿A cuántos les gusta el sábado? A mí me encanta los sábados, dormir hasta las 10, 11 de la mañana. Eso es sabroso, eso es rico. Disfrutar un sábado, descansar. Nosotros no tenemos la cultura judía que el sábado iban a la presencia del Señor a dedicar ese día. Nosotros los sábados normalmente descansamos. Muchos trabajamos también, pero la mayoría descansa ese día. Y qué bueno es descansar. Pero en el contexto judío, un sábado era un día muy esperado por ellos. Era un día en el cual ellos, por la ley de Dios, Dios les dijo que lo guardaran para Él. Pero ellos no habían entendido la completa interpretación de ese día. Ellos no entendían que el verdadero reposo de la humanidad estaba junto a ellos. El verdadero reposo no es un día. El verdadero reposo de las personas es encontrar en Dios, en Jesucristo su Hijo, la paz de su vida. Y Jesús estaba en medio de ellos, y así como había hecho en algunos capítulos anteriores, sana a un hombre hidrópico. Al parecer tenía algún problema cardiovascular que genera líquidos, o hepático o renal. No sabemos la causa. Lo que sí sabemos es que estaba enfermo y Jesús lo sana con poder, demostrando de que Él está por encima del día de reposo, demostrando que Jesús es nuestro reposo, como el autor a los hebreos lo recalca una y otra vez. Entonces les vuelve a explicar una vez más la interpretación correcta del día de reposo, les corrige su orgullo, porque habían sido invitados a comer a casa de una persona rica, una persona que era farisea, pero también era gobernante. Tenía, al parecer, una responsabilidad en el Imperio Romano. Entonces, imagínense la escena, fueron a comer a casa de un gobernador que a su vez que es judío, a su vez es fariseo, puede que sea algún romano que pasó al judaísmo. Entonces, están en ese escenario, Jesús sana al hombre enfermo y les da una enseñanza sobre la importancia que tiene ser humildes, porque ellos querían sentarse en los primeros lugares, ellos querían sentarse al ladito del gobernante. Y le dice, no, cuando vayas a un sitio, sé humilde, porque Dios ama al que es humilde, Dios enaltece al que se humilla y humilla a aquel que se enaltece. Y al mismo tiempo les exhorta, les enseña a no limitar su hospitalidad a aquellos que te puedan devolver algo a cambio. Porque normalmente nosotros los seres humanos nos gusta hacerle cosas buenas a aquellos que nos van a devolver algo a cambio. Sin embargo, Jesús le dice, no, tú quieres ser realmente aceptado en el reino de los cielos. Tú quieres recibir recompensas celestiales. Ayuda a aquel que no te pueda devolver. Entonces les está haciendo un énfasis en la importancia que tiene la humildad y el servicio a Dios sin querer recibir nada a cambio de las personas. Entonces, después de esta escena, aún encontrándose en casa de esta persona para esa cena, uno de los que están allí en el versículo 15, les dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa les dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces, ahí comienza él a narrar la parábola. Yo quiero hacer ya hemos leído la parábola, yo quiero hacer un resumen de esta parábola, porque no la voy a volver a leer. Quiero hacer un resumen acerca de lo que Jesús está diciendo aquí. Un resumen literal de la historia. Jesús cuenta la historia de que un hombre preparó una gran cena e invitó a muchos. Cuando todo estuvo listo, envió a su siervo a llamar a los invitados, pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo que había comprado un terreno, otro que debía probar unos bueyes y otro que acababa de casarse. Entonces el dueño de la casa, enojado, mandó a traer a los pobres, mancos, ciegos y cojos de la ciudad. Como todavía había lugar, envió de nuevo a su siervo a los caminos y cercados para que más personas entraran, con el fin de que su casa se llenara. Y finalmente declaró que ninguno de los primeros invitados disfrutaría de la cena. La enseñanza teológica de esto, yo ahora lo voy a explicar, así que no crea que hemos terminado el mensaje, yo voy a explicar paso a paso esto. La enseñanza principal de esto, iglesia, que es lo que quiero que te lleves para tu casa. Esta parábola nos enseña de que Dios invita a las personas a participar de su reino, pero muchos rechazan esa invitación
por dar prioridad a sus intereses terrenales. En cambio, aquellos que reconocen su necesidad y responden con humildad son recibidos. El mensaje central es que la invitación de Dios es amplia, pero exige una respuesta personal y urgente. Para explicar esta parábola, yo la voy a explicar ahora, he recogido dos características de la invitación de Dios que nos animan a ir a su cena. Iglesia, Dios te está invitando esta mañana. Dios te está volviendo a invitar. Y Dios quiere que tú respondas en fe genuina. Entonces, la primera característica es el carácter de esta invitación. Y la segunda es la respuesta a la invitación. Solamente dos. Entonces, la primera característica es el carácter. Esta invitación que Dios hace a estas personas, a estos convidados, tiene un carácter universal. ¿Sabes qué? Amados hermanos, Dios no solamente hace una invitación a los judíos, hizo una invitación a los judíos, no. Dios hizo una invitación a todas las personas de la humanidad, donde tú y yo estamos incluidos. Entonces vamos ahí al texto donde dice uno de los que estaban sentados con él a la mesa, bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. Uno de los fariseos se sentía seguro de que él iba a estar en la presencia de Dios. Para un judío que conocía el Antiguo Testamento, ellos reconocían una gran cena como aquella expectativa futura cuando viniera el reino de los cielos. Entonces, porque hay textos en el Antiguo Testamento que apuntaban o simbolizaban que cuando Jesús viniera, cuando el Mesías viniera, ellos iban a disfrutar un banquete junto a todos aquellos devotos al Señor. Como por ejemplo Isaías 25:6 dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Entonces probablemente este fariseo estaba diciendo que una persona era bienaventurada si pudiera estar en esa cena. Y Jesús usa ese momento para darnos una enseñanza a nosotros. En los tiempos bíblicos, cuando se hacía una invitación a algo, a un evento especial, no se hace como nosotros hoy. Nosotros hoy normalmente, aunque todavía también se hace, nosotros hoy normalmente te invitamos. Si el día de la actividad no vas, bueno, normalmente si no vas a ir, lo dices previamente, no podré ir por tal cosa. Pero en los tiempos bíblicos, con tiempo de antelación, se daba la invitación a las personas. Y las personas respondían a esa invitación. Puedes venir, y si las personas daban su consentimiento de poder ir, el mismo día de la actividad, cuando todo estaba preparado, te notificaban de que ya todo estaba preparado. Y es lo que Jesús está ilustrando. Entonces, lo que pasó aquí en esta historia fue que algunas personas habían respondido de que iban a ir a la actividad, a esta gran cena de alguien importante, y a la hora de la notificación el mismo día, pusieron a poner excusas al respecto. Pusieron a poner excusas de que no podían ir por ciertos motivos. Entonces podemos ver cómo esto tiene una ilustración o un significado en que Dios a toda la humanidad ha hecho una primera invitación en el Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios hizo cientos de invitaciones a toda la humanidad. Dios escogió a su pueblo Israel, pero Dios dejó bien claro de que de la simiente de Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Eso quedó bien establecido en Génesis capítulo 22, verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero vemos en Isaías 45 como el profeta dijo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Vemos a Dios, a Jehová de los ejércitos, haciendo una invitación en el Antiguo Testamento universal a todas las personas. El Salmo 22, 27 dice el salmista, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Pero no solamente hubo una primera invitación en el Antiguo Testamento, sino hubo una segunda invitación posteriormente, que fue dada por Juan el Bautista, por nuestro Señor Jesucristo y por sus seguidores, por sus discípulos, donde tú y yo nos incluimos. Juan 3:16 es el texto más categórico.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y 2 de Pedro 3:9, el Señor nos retrata su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Amada iglesia, embajadores de Cristo, la invitación a la salvación no tiene un carácter universal. Esta invitación divina no reconoce barreras sociales, étnicas. Dios no muestra parcialidad, sino se agrada de quien le teme y practica la justicia en cualquier nación. Qué bueno que en nuestra iglesia tenemos gente de todas las naciones, de muchas naciones. No de todas, porque sería imposible reunir. Pero bueno, en la patria celestial estaremos de todas las naciones posibles, de todas las existentes. Pero aquí tenemos muchas naciones. Cuba, Venezuela, España, de todos lugares, gracias al Señor. Y es una bendición poder disfrutar de que el llamado y la invitación de Dios se ha hecho disponible a todos nosotros. Dios ordena a todos los seres humanos en todo lugar que se arrepientan. Mientras que el Espíritu y la Iglesia extienden la invitación a venir, ofreciendo gratuitamente el agua de la vida a quien tenga sed. En esencia, el llamado universal representa su voluntad soberana de la que la salvación está disponible para toda la humanidad, sin excepción ni discriminación. Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, como 1 Timoteo 2:3 lo dice. Y Cristo se entregó a sí mismo como rescate por todos. Hermano, la muerte de Cristo satisface para toda aquella persona de la humanidad. Los teólogos lo dicen, la expiación ilimitada. La muerte de Cristo no tiene límites en su alcance para ofrecer salvación. Hay algunos que dicen que Cristo murió solamente por los que tienen fe. Nosotros como iglesia creemos que Cristo ha muerto para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Amén. Entonces, vemos a este señor que hizo una invitación a un grupo de convidados, y expresando esto en forma teológica, que Dios nos ha hecho la invitación a todos desde el Antiguo Testamento. Ahora, el segundo punto de este sermón es la respuesta a la invitación. ¿Cómo respondieron? No voy a volver a leer el texto, porque está, ahí lo tienes para que después lo compartas y puedas gestionarlo más en casa. Cuando el día de la gran cena, ya estaba ya ese sancochito preparado, ya estaba ese chicharroncito boliviano preparado, esa paellita española, las pupusas salvadoreñas, el congrico, bueno, estaba todo preparado. ¿Qué pasó? El siervo, el hombre, el padre de familia, le dice, ve y dile a la gente que ya todo está preparado. La yuca nos tiene locos, esto está preparado todo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a poner excusas, pero excusas sin sentidos. Vemos a un primer grupo de convidados. Este primer grupo, que fueron los que primero oyeron el mensaje, que es el pueblo de Israel, los que pensaban que por ser hijos de Abraham, de David, iban a ser aceptos ante el trono de Dios. ¿Qué pasó con ellos? Personas que tenían una buena posición social, un buen trabajo, una buena familia, una felicidad, privilegios. Veremos cuál fue la respuesta de estas personas. ¿Qué dijo el primero? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Comprar una hacienda en los tiempos de hoy es prácticamente imposible, pero hay personas que lo pueden hacer. Hay alemanes que pueden venir, que tienen mucho dinero, tienen muchos recursos. Pero en los tiempos antiguos igual lo mismo. Era una persona rica. Entonces, lo ilógico de esta excusa que Jesús la pone es para darnos a conocer a nosotros que aquellos que renuncian al evangelio lo hacen sin argumentos. Porque lo que Dios ofrece a la humanidad es tan grande, es tan valioso, es tan bueno, es tan rico, es tan deleitoso. Pero las excusas que ponen son tan absurdas. ¿Y cuál fue la excusa? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Acaso una persona puede comprar algo sin verla antes?
tú eres capaz de comprar una casa, cómprame la casa y después que la compre, después que firme el contrato, voy a ir a verla. Eso es una excusa sin sentido. Eso debía darle risa a los que estaban escuchando eso. Eso no tiene lógica. Es una necesidad urgente. ¿No puedes ir a la mañana siguiente después que te comiste la comida? El segundo que dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. O sea, a ver, compraste las 5 yuntas de bueyes y no las probaste previamente. Y si tenían un buey enfermo. Y si un buey tenía cáncer o estaba desnutrido. O tenía una enfermedad que iba a morir. Cosas ilógicas. Pero también la enseñanza paralela era rico. Porque en aquel tiempo, según la literatura agraria de aquella época, que pude consultar, comprar 5 yuntas de bueyes, o sea, 10 bueyes, cada buey costaba entre 20 y 30 denarios. O sea, serían de 200 a 300 denarios. Casi un sueldo de un trabajador al año. O sea, esa persona tenía reunido 30.000 euros. Que es el sueldo bruto más o menos anual de cada persona aquí en España. Para que ustedes vean. O sea, es una persona rica. Pero ¿qué dijo este? Este no fue como el primero que dijo, necesito ir a verlo. Necesito ir a ver la cita. Este dijo, voy a probarlos. Este tenía una determinación ya. Así hay mucha gente hoy. Escuchan el evangelio, pero dice, tengo tantas cosas que voy a hacer otras cosas. Tienen una determinación clara. Y el tercero, también una respuesta poco fundamentada teológicamente. El tercero dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. O sea, esta persona tenía un compromiso familiar nupcial, tal vez se había casado el fin de semana anterior, estaba disfrutando de su esposa, perfecto, pero la ley lo prohibía. El Antiguo Testamento prohibía de que una persona casada rechazara una invitación de este tipo, cuando ya había dicho formalmente previamente que iba a ir. Deuteronomio capítulo 20 y 24 dicen que la ley prohibía a aquellos que estaban de novios o desposados o que llevaban menos de un año de casado, les prohibía ir al servicio militar. No vaya a ser que se muriera y no pudiera dejar descendencia y no pudiera disfrutar de su cónyuge. Era lógico, pero estar casado no te prohibía ir a una celebración de esta magnitud. Entonces, este grupo de personas ilustran a estas personas que están afanados en la vida terrenal y oyen el mensaje del evangelio, oyen la invitación que Dios les hace a venir a su presencia y dicen, no, que va, estoy muy atareado con mi trabajo. No, que va, estoy muy atareado con mis riquezas. Mi chalet tengo que pintarlo, tengo que lavarlo, tengo que lavar mi ropa, tengo que cuidar de mis cosas personales. Otro grupo que dice, la familia para mí es lo más importante. Yo tengo que trabajar por mi familia, yo tengo que luchar por ella. Yo tengo que pasar tiempo con mi familia y después las cosas del Señor. Este grupo de personas que rechazan el mensaje del evangelio son excluidos desde la presencia del Señor. No van a participar de la vida eterna. No van a participar del gozo pleno, eterno. Este grupo de personas tú los vas a ver hoy en los estadios de New Jersey, de Atlanta, de Seattle, que pagan por cada entrada 10.000, 15.000 euros. Tú los vas a ver así. Son personas que oyen el mensaje del evangelio, pero ni caso le hacen. Se burlan. Dicen, eso es para otro tipo de personas, no para mí. Pero ¿sabes qué? Cuando el padre de familia oye esto, dice, tal vez nosotros nos dejan plantado un día una comida especial y dijimos, bueno, esto lo dejo, me lo como, lo guardo, lo meto en la nevera para otros días. No, hermanos, la gracia de Dios lo tenía todo preparado. La soberanía de Dios nadie la puede destruir. El plan de salvación de Dios desde la eternidad hasta hoy no tiene límites ni barreras étnicas. Dios, en su soberanía y en su gracia, extendió esa invitación a otro grupo de convidados, a otro grupo de personas que estaban en su mente. ¿Y quiénes son ese grupo de personas? Los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos, personas carentes de recursos, personas en bancarrota económica y en bancarrota espiritual, personas que reconocen su necesidad, personas que necesitan, que son despreciados por esta sociedad, que son marginados de la sociedad, que están alejados de los lugares importantes de esta sociedad y este mundo en que nos rodeamos. Entonces el siervo va a las calles y trae a esas personas. La historia no ilustra de que se negaron. Tal vez no fue fácil para ellos, porque venir con esa ropa sucia,
tal vez con mal olor, tal vez les da un poco de pena o de vergüenza. Pero ¿sabes qué? La historia nos dice de que ellos fueron. Y ellos fueron a la presencia de ese gran hombre a disfrutar de ese manjar que había preparado. Pero ¿sabes qué? Después que ellos llegan, quedaban asientos vacíos. O sea que la extensión de la invitación no solamente se limitaba al pueblo de Israel, también se limitaba a cada uno de nosotros. Aquellos que estaban ¿dónde? En los caminos, en los vallados. Y el padre le dice al siervo, fuérzalos a entrar. Esto no significa, no vayas por ahí ahora a darle palos a la gente para que venga. Si no vienes a la iglesia hoy te va a caer un cáncer terminal. No le digas eso a nadie. Pero sí persuádele con tu vida, que tu vida sea un testimonio a otros, que tu vida sea un ejemplo para imitar a otros, que tu vida muestre amor, que tu vida muestre gozo del Espíritu, que tu vida muestre la paz del Señor, que aunque estés con una enfermedad mala, tú sigues en fe. Eso va a forzar a la gente a venir, a seguirte. Que la gente quiera pasar tiempo contigo porque tú eres una persona de bendición y no de trastornar a la gente. Sé un ejemplo en tu trabajo, en tu familia, en tu estudio, en tu escuela, donde quiera que estés, sé un ejemplo. Y eso es sinónimo de forzar a la gente, porque la gente va a seguir detrás de ti por tu vida del evangelio vivida. Entonces, estas personas, los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos, los que están fuera de la ciudad, o sea, los leprosos, los gentiles, los samaritanos, aquellos que no podían vivir en Israel por las diferencias religiosas, esas personas eran pobres. Leamos Mateo 5 para que te des cuenta quiénes son ese tipo de personas. Son personas que responden al evangelio como tú y como yo. Aquí estamos todos nosotros. Somos pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que sufren, los que lloran, porque ellos serán recompensados en el cielo, amada iglesia. El carácter de la invitación al reino de los cielos es universal, pero la respuesta es personal. Cada persona de la tierra tiene la responsabilidad de responder al llamado de Dios. No se trata de que tus padres sean cristianos, hijos de cristianos. No se trata de que naciste en una familia cristiana. Porque los judíos nacieron del linaje de Abraham y muchos los rechazaron al Señor. No se trata de venir cada domingo a la iglesia. No se trata de tener un apellido de herencia cristiana. Tienes que responder al evangelio en fe y arrepentimiento. Juan 1:12. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y me encanta el texto de Pablo y Silas en Filipos, en su segundo viaje misionero. Le dijo el carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Juan 3:36 ilustra de forma teológica el resultado de aceptar la invitación versus el resultado de negarse o excusarse ante la invitación divina. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Te das cuenta cómo Juan, hablando como le gusta hablar a él, en blanco y negro, expone las dos aristas de esta historia? Amada iglesia, voy a dar una serie de aplicaciones a tu vida. Dios ha hecho un llamado universal a todos nosotros. Hoy 14 de junio nos vuelve a hacer ese llamado. En primer lugar, para ser salvos. Te pregunto, ¿tienes certeza de tu salvación? ¿Tienes seguridad eterna? Si te da un infarto y mueres hoy, ¿tienes certeza de que irás a su presencia? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Hay un cambio de mente? ¿Hay una renovación en tu vida? ¿Crees en el Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de tu vida? Dios nos ha hecho un llamado para ser santos también. ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo apartado de este mundo? ¿Estás viviendo en obediencia a los mandamientos del Señor? Porque Dios te invita a eso. A ti, a mí, que hemos venido a la cena, que hemos comido ese banquete, que nos hemos despojado de toda la ropa sucia y apestosa que traíamos del mundo.
A ti y a mí, Dios nos está invitando a vivir en obediencia a los mandamientos del Señor. Si tienes duda de eso, coge la Biblia y a donde quiera que tú la cojas, cualquier hoja que cojas, te va a llevar a eso. A que tienes que vivir en obediencia a los mandamientos. Uno, porque Dios exige vida temerosa. Y dos, por el bien tuyo. Porque si no vives en obediencia, vendrán maldiciones sobre tu vida. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Porque fue la conclusión de Moisés, de Josué, de Samuel. Entonces yo quiero seguir el consejo de esos grandes hombres que vivieron para Dios. ¿Estás muriendo a ti mismo? ¿Cómo? Tú sigues leyendo esta parábola y te va a decir cuál es el costo de la invitación. Lo que pasa es que si no, la predicación se me va a hacer muy larga. Pero lo que continúa enseñando nuestro Señor Jesús es el resultado de la invitación. El resultado de la invitación que Dios nos ha hecho es para negarnos a nosotros mismos. Si tú no entiendes el costo de ser un discípulo de Cristo, el costo de venir a la mesa del Señor, evalúa tus prioridades. Evalúa qué es lo que ocupa el primer lugar de tu vida. En tercer lugar, Dios nos invita a ser canales de bendición. ¿Estás siendo propicio a un hermano? ¿Estás orando por los hermanos? ¿Estás orando por la iglesia? ¿Por el crecimiento de la iglesia? ¿O solo tenemos el dedo señalador ante las dificultades y adversidades de la iglesia? ¿Estás sirviendo al Señor? Hoy Dios te invita, iglesia, a servirle en cualquier área, en cualquier ministerio, en el cual Dios te motive, te anime. Proponte, esfuérzate, estudia la palabra para que el Señor te use. Porque los ministerios en la iglesia son muchos, pero el núcleo tiene que ser el mismo. Espiritualidad, conocimiento teológico, conocimiento bíblico y vida práctica de obediencia y santidad. ¿Estás sirviendo a la iglesia local, a tus hermanos en la fe, a las personas de este mundo? ¿Qué grupo te identifica? ¿Los convidados adinerados que estaban satisfechos con su vida? ¿Que aplaudían en los estadios? ¿Que iban a los gimnasios griegos romanos? ¿Que se tatuaban la piel? ¿Que les gustaba andar desnudos en los estadios? ¿O te identificas con aquel grupo de pobres que reconocen su naturaleza pecaminosa, pero que vienen en arrepentimiento y fe al Señor? Segundo punto, Dios exige una respuesta hoy. ¿Has respondido al llamado del Señor? Hoy es el día. No dejes pasar este día. Estamos a mitad de año, es un buen momento para hacer cambios, transformaciones, cambios de conducta, de patrones de vida, para que el Señor traiga bendiciones para nuestras vidas a lo largo de este segundo semestre del año. O tal vez, ¿te has olvidado de tu llamado? ¿Te has olvidado de todas estas cosas? Hoy es el día de venir ante su presencia, confesar nuestro pecado, arrepentirnos y volver a tomar el raíl. La parábola de la gran cena nos recuerda que la salvación no es una idea lejana, ni una posibilidad incierta, sino es una invitación real, presente y urgente que Dios extiende por medio de su Hijo. El Evangelio no llama al ser humano a admirar el banquete desde lejos, sino a entrar por la fe con arrepentimiento sincero y con un corazón rendido delante del Señor. También aprendemos que las excusas nunca son inocentes. Cuando el corazón aún más ama sus posesiones, sus ocupaciones o sus afectos, más que a Cristo, terminará rechazando la invitación de Dios, aunque conserva apariencia de religión. Toda excusa revela una prioridad desordenada, y toda prioridad que ocupa el lugar de Cristo se convierte en un tropiezo para el alma. Esta parábola nos exalta la gracia soberana de Dios, porque su casa no quedará vacía. Los que muchos despreciaron, otros los recibieron con humildad. Los pobres en espíritu, los quebrantados, los que reconocen su necesidad, son precisamente los que responden al llamado del Evangelio. Nadie entra por mérito, todos entran por gracia. Por tanto, la pregunta final de este pasaje no es si la invitación existe, sino qué haremos con ella. Hoy el Señor sigue llamando. Hoy sigue habiendo lugar en la casa. Hoy sigue abierta la puerta del Evangelio.
pero no será así para siempre. Por eso, si has escuchado su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Cristo, cree en Él, arrepiéntete de tus pecados y vive como quien ha sido invitado no solo a un banquete futuro, sino a una vida nueva bajo el señorío de Jesús.